Hola a todos, soy David López de digitalred4u.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre utilizando Lightroom. En el anterior capítulo, utilizando Lightroom, en el número 5, nos quedamos en cómo trabajar los tonos de color, los colores en general de la fotografía de forma individual. En él habíamos visto cómo podíamos, a lo mejor, si teníamos pues en algún punto de luz un color que no queríamos que fuese tan fuerte o una pequeña aberración cromática, cómo podíamos bajarla tocando un poquito esa gama de colores. Recordad que teníamos luminiscencia, teníamos saturación y teníamos tono, que son estos que veis aquí, y que bueno, y que a base de tocándolos conseguíamos un efecto y otro. Pero si no lo habéis visto y queréis saber más, podéis visitar el capítulo número 5 de Utilizando Lightroom. Vamos ahora con el capítulo número 6. Con el capítulo número 6 vamos a acabar con esta ventana de herramientas laterales, ¿vale? Que nos van a dar el principal flujo de trabajo de Lightroom. Y ahora vamos a empezar con el enfoque. Todos hemos hecho fotografías desenfocadas, a todos nos ha salido una fotografía desenfocada alguna vez y luego cuando hemos llegado al ordenador nos hemos llevado el susto, hemos dicho, ahí va, ¿y ahora qué hago con esto? Pues bueno, en cierta medida se puede solucionar, aunque realmente no lo estamos solucionando. Yo cuando estudié fotografía, mi profesor siempre me decía, si has sacado algo desenfocado, para solucionarlo lo que deberás hacer es desenfocar más el fondo. Es decir, si consigues desenfocar mucho el fondo de una imagen, aunque el primer plano parezca que está algo desenfocado, siempre te va a dar la sensación de que está un poco enfocado. No es lo que hace Lightroom, ¿vale? Pero ahí os lo dejo, ¿vale? Siempre podéis... Yo en su día no teníamos herramientas como Lightroom y lo hacíamos a través de Photoshop. Hacíamos una selección de la parte de atrás, de la parte del fondo y íbamos desenfocando por zonas, por capas, ¿vale? Por zonas de profundidad. Es decir, lo que está a una distancia un poquito más lejana un poco más, lo que está más lejos un poco más, lo que está más lejos un poco más. Pero hoy en día con Lightroom lo que podemos hacer es aplicar un filtro de enfoque que es este que veis aquí. Este filtro de enfoque lo ideal es utilizarlo con la lupa aumentada, es decir, aumentando la lupa o simplemente con este pequeño recuadro que veis aquí. ¿Veis este punterito? Pues si pinchamos aquí arriba y nos movemos por toda la superficie de la imagen, pues vamos a ver que tenemos la miniatura aquí en esta ventana. Si subimos el enfoque, que es la cantidad, como vais a ver que nos genera como muchos puntitos, ¿vale? Si no lo veis bien aquí en la ventana, en la miniatura, podéis ampliarlo. Nos genera muchos puntitos en la imagen. Entonces lo que está haciendo esto es crear unos puntos para que dé la sensación de enfoque. Puede parecer una chapuza, pero si os fijáis, sí que da la sensación esa de enfoque, porque si lo pongo al mínimo, veis que esta foto estaba un poquito desenfocada, ¿vale? La cara de ellos está un poquito fuera de foco. Pues a base de subir esto, veis cómo mete esos puntos, entonces da una sensación como de grano, no sé cómo explicarlo, pero sí que nos da la sensación de estar un poquito más enfocada la imagen. Después de meter eso, que es la cantidad, que es el enfoque que vamos a querer, podemos ajustar el radio. ¿Qué es el radio? Pues el radio, por así decirlo, es el grosor que tiene esos puntos que os digo que esta herramienta de cantidad aplica. Entonces, si lo subimos, no sé si lo he metido ya, sí, mirad, si lo subimos, esos pequeños puntitos que os digo van a ser algo más grandes y se van a notar menos en la imagen, ¿vale? Si lo bajo, esos puntitos van a ser más pequeños. Entonces, si os fijáis, cuando tengo el radio al mínimo, parece que está casi igual de desenfocada que cuando no teníamos nada de cantidad de enfoque. Así que el truco de aplicar enfoque a la fotografía es una mezcla, ¿vale? De la cantidad y el radio. Luego tenemos el detalle, que si aumentamos el detalle, como veis, lo vamos a notar aún más enfocado aún, pero nos va a dar esa sensación demasiado de grano. Así que si conseguimos ajustar las tres, nos va a dar la sensación de que la imagen está mucho más enfocada de lo que realmente estaba. Y finalmente tenemos máscara. ¿Qué hace la máscara? Pues como os he dicho, todos estos ajustes lo que hace es meter como un pequeño punteado en la imagen. Entonces con la máscara lo que vamos a hacer es disimular un poco este punteado. Sí, es cierto, vamos a perder... cuando apliquemos la máscara vamos a perder un punto de desenfoque porque al fin y al cabo estamos difuminando lo que hemos hecho, ¿vale? Pero luego el acabado final es bastante mejor que lo que teníamos en el original. Recordad que el original era esto, ¿vale? Veis que los chicos están fuera de foco y esto es lo que hemos conseguido, que sí que hemos conseguido enfocar algo la imagen. Como veis, las superficies que estaban un poco más a foco, que en este caso era la superficie del coche, dan una sensación aún de más nitidez, de más enfoque, pero bueno, eso no lo podemos evitar. Con la otra técnica que os comentaba de Photoshop, sí que podríamos conseguir evitarlo. Luego aquí tenemos opciones de reducción de ruido, ¿vale? Que en caso que tengamos una fotografía con... Vamos a buscar una. Debo tener por aquí alguna, dadme un minuto. Además tengo una con mucho ruido.
Vamos a ver. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No tiene que andar muy lejos. Aquí está. Bueno, es una fotografía, como veis, que tiene muchísimo ruido. Me va un poco lento el ordenador porque tengo abiertas muchas aplicaciones. ¿Veis? ¿Veis? Bueno, esta fotografía tiene mucho ruido, ¿vale? Es algo que he hecho aposta para que veáis. Pues mirad, nos vamos a ir a... Aquí no vamos a meter enfoque, ¿vale? Puesto que no es problema de enfoque, es problema de exposición, y al tener que forzar la exposición nos ha dado este ruido. Pues mirad, si subimos el ruido... Esto va a tardar un poco. ¿Veis? Lo que nos va a aplicar es un desenfoque entero a la imagen. ¿Qué tiene de malo esto? Que esta herramienta, si nos pasamos al utilizarla, nos va a dejar la fotografía como si pareciese una pintura, ¿vale? Nos va a aparecer un filtro de estos de Photoshop, que lo que hace es como un efecto acuarela. Pero si lo utilizamos hasta un punto medio, la verdad es que no nos consigue dar un mal acabado. Yo, por ejemplo, en este caso, ¿veis? Esta fotografía está puesta en blanco y negro para que disimule un poco más, para que pase un poco más como grano, pero aún así tenía muchísimo ruido. Así que aplicando un poco esta herramienta conseguimos quitarnos esto. Lo del detalle, igual que en el caso del enfoque, ¿vale? Según metamos más o menos detalle, pues vamos a notar que es un efecto más llamativo o menos llamativo. Y el contraste, por así decirlo, es como... no es como el radio del enfoque, pero también aplicando el contraste nos va a variar un poquito el filtro que mete para la imagen. Lo ideal en estos casos es siempre toquetear los tres. Yo siempre os recomiendo, cuando toquéis, por ejemplo, el enfoque, si es muy leve, si es solo un poquito, pues a lo mejor tocando un poquito ya vale, no hace falta que metáis radio, que metáis detalle. Pero si lo tenéis que meter más llamativo, o si queréis dejar más afinada la fotografía, a lo mejor sí que lo ideal es que lo toquéis todo. Después de estos menús de corrección de enfoque, corrección de la reducción de ruido, tenemos la corrección de lente. ¿Qué es la corrección de lente? Pues todas las ópticas, vamos a volver a una fotografía anterior. Llego. Bien. Mirad, todos los objetivos, todas las lentes llevan, por así decirlo, una pequeña deformación, una distorsión de la realidad. Aparte, algunas hacen unos viñeteos, oscurecen un poco las esquinas. Cada lente es un mundo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a conseguir con esta herramienta es, si activamos la corrección de perfil, ¿veis? Nos va a cambiar la fotografía. ¿Por qué hace esto? Pues porque el Lightroom detecta que la óptica es una óptica de Canon, en concreto 50mm f1.4, y utiliza el perfil que tiene Adobe para este objetivo. Adobe ya tiene en cuenta que este objetivo, ya ha hecho unas pruebas con este objetivo y tiene en cuenta que distorsiona en esta medida. Entonces, si os fijáis, sobre todo fijaros en el cuerpo de ellos, como si los activamos parece que están un poco más delgados, ¿vale? Pues esto, Adobe ya ha hecho unas pruebas de cómo distorsiona este objetivo y lo corrige. Y después, bueno, esto nosotros lo podemos también controlar a mano, ¿vale? Lo que pasa es que es algo más complicado. Yo no suelo utilizar nunca esta herramienta, ¿vale? Os la explico porque está en Lightroom, la podemos utilizar, está ahí, pero yo no suelo utilizar casi nunca esta herramienta. Y nosotros la podemos luego cuadrar un poquito, como veis, podemos cambiar la distorsión y demás. ¿Vale? Y luego después veis que tenemos quitar la aberración cromática. La aberración cromática es un pequeño, en las fotografías con contrastes muy altos, es un pequeño halo morado que tienen sobre todo las altas luces, y activando esta herramienta lo que va a hacer Lightroom es intentar corregir eso. No acaba de funcionar muy bien, ¿vale? Yo las veces que lo he utilizado al final siempre me he decantado por corregir a lo mejor algunas aberraciones cromáticas con la técnica que os mostré en el capítulo 5 de Utilizando Lightroom, que es con el tema de controlando los colores de manera individual. Normalmente la aberración cromática siempre tiende a ir a un tono morado, y es un color que no suelo haber en muchas de mis fotografías. Entonces, bajando un poquito la saturación de ese morado, consigo quitarla. Vamos a quitar la activación de la corrección de lente. Ahora vamos con efectos. Yo en efectos lo que casi únicamente suelo utilizar es meter un poquito de viñeteo. Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta más. A mí siempre me ha gustado meter en las fotografías, mirad, esta es la fotografía, la vamos a dejar en 0. Esta es la fotografía en 0, ¿vale? Según nos la da la cámara. A mí me gusta en este tipo de fotografía, por la fotografía que hago, siempre meterle un pequeño viñeteo en las esquinas. ¿Para qué? Pues normalmente no por... simplemente no por
oscurecer las esquinas o algo así, sino porque me da la sensación que nos centra un poco más la atención sobre otra parte de la fotografía. A veces a lo mejor tenemos las esquinas, mirad, vamos a ponerlo en cero y os lo explico. Hay veces que tenemos estos cielos que están muy quemados o estos suelos, y a mí me da un poquito más de, no sé, un poco más de feeling bajarlo un poco. Bueno, la fotografía es cada uno entiende un poco cómo le gusta más o qué detalles le gustan más o cuáles no. Y bueno, y creo que cada uno tiene un pelín su sello y esto es uno de mis sellos entre otras tantas personas que lo utilizan, pero a mí siempre me gusta bajarlo un poquito. Después veis que tenemos punto medio. El punto medio es que este viñeteo entero, en la cantidad lo mete en las esquinas. En el punto medio, si lo bajamos, bueno, deciros que siempre que lo bajemos va a ser hacia negro y siempre que lo subamos va a ser hacia blanco. Por ejemplo, bautizos. Mirad, lo de punto medio ya no es tanto la parte de las esquinas, sino es más la parte más central de la imagen. Es muy leve, no se nota mucho, pero podéis ver, bueno, yo creo que si este lo bajo más, sí que lo vamos a notar. Nada. Mirad, ¿veis? El punto medio lo que hace es controlar una parte más central de la imagen, y luego tenemos la opción de redondez, que esto, pues como dice la palabra, lo que va a controlar es si es más elíptico este pequeño degradado de las esquinas o es más redondo, es más rectangular. Luego tenemos la herramienta de desvanecer, que lo que va a hacer es que nos va a marcar más un círculo o no. Si nos lo llevamos para arriba se notará menos, si lo llevamos para abajo veremos el círculo. Por así decirlo, es el degradado. Y luego por último tenemos el de iluminación, que lo que hace es controlarnos la cantidad de negro que mete en esa sombra, ¿vale? Para que tampoco sea muy, muy, muy negro. Y luego al final del todo, debajo de esta herramienta de viñeteo, tenemos aquí en la herramienta de viñeteo tenemos también prioridad de color o superposición de pintura, que son herramientas que yo casi nunca he utilizado yo diría que nunca he utilizado y que las veremos más adelante, ¿vale? Pero no en los controles básicos, puesto que no es una cosa que hoy solamos utilizar mucho en Lightroom. Y luego, como os decía, tenemos la opción de granulado, que como os he dicho otras veces, pues lo que hace simplemente es meter grano. Que por ejemplo, para fotografías de blanco y negro, dejadme que vuelva a una imagen algo normal. Vale. Si metemos granulado, por ejemplo, en fotografías de color no suele funcionar muy bien. Nos da ese aspecto un poco vintage, de fotografía antigua. ¿Veis? Pero bueno, esto está al tope. También podemos controlar el tamaño, como veíamos antes en el enfoque, o la rugosidad. Pero ya os digo, es un ajuste que me parece demasiado exagerado para utilizar. Muchas veces yo en blanco y negro incluso utilizo solo un poco de enfoque para darle ese grano, porque el enfoque, como os dije antes, mete algo de grano, y muchas veces ni siquiera utilizo la herramienta de granulado. Le meto un poquito a lo mejor de enfoque y con eso me da ese aspecto de grano que estaba buscando. Pues bien, hemos terminado con... Bueno, luego tenemos calibración de cámara, que esto depende de la cámara que tengamos y demás. Otra cosa que es muy, muy, muy raro de utilizar, que yo tampoco he utilizado nunca. Pues bien, estos son todos los controles. Ya hemos acabado de ver toda la lista esta de herramientas que tenemos en el lado derecho de ajustes básicos, y ahora os voy a mostrar otra cosa que podemos hacer con Lightroom, que no todo el mundo conoce o que no todo el mundo ha probado, que es editar una fotografía externamente de Lightroom, pero teniendo también una copia en el catálogo de Lightroom. Es decir, podemos, esta fotografía, por ejemplo, los que lo hayáis utilizado, los que no, sabéis que Lightroom tiene una función que es la función de tampón, como Photoshop, pero me parece extremadamente malo el tampón que trae Lightroom. Yo creo que no es que sea malo, es que hay que hacerse a él. Es un tampón un poco diferente a los tampones tradicionales que hemos utilizado en Photoshop toda la vida y estamos muy encasillados en ellos. Entonces, a mí me gusta, para alguna cosa puntual vale, pero a mí me gusta editar el tampón bien en Photoshop. Entonces, si quiero editar esto en Photoshop, ¿qué tendría que hacer para mantenerlo en el catálogo de Lightroom? Tengo que abrir el CR2, el archivo RAW en Photoshop, guardar ese archivo RAW o editar toda esa imagen con todos los ajustes. No, lo vamos a hacer mucho más fácil. Mirad, solo tenemos que dar en la fotografía botón derecho y aquí vamos a ver que pone editar en. Pues pinchamos en editar en Adobe Photoshop CS5. Según le demos, lo que nos va a hacer Lightroom es generar un archivo TIFF, como veis aquí arriba, ¿veis? Preparando el archivo para la edición IMG 196/editar.tif. Y nos lo va a duplicar dentro del catálogo de Lightroom, es decir, vamos a tener dos fotografías. Él nos va a indicar que hay dos, ¿vale? Que
Bueno, se me ha ido la cámara porque ya os dije que tengo abiertas Lightroom, Photoshop, Final Cut para grabar la cam y otro software para capturar el escritorio y ha sido demasiado para el ordenador. Pues bien, después de darle a editar en abrir en Photoshop CS5 en mi caso, ya tenemos la fotografía en Photoshop y ahora ya podemos editarla como queramos. Uy, perdona, le he dado lo que no quería. Pues mirad, lo abro básicamente, pues vamos a utilizar el tampón. Aquí ya nos va a abrir la imagen como está editada en Lightroom, ¿vale? Como la tenemos actualmente en Lightroom. Nos vamos a ir al tampón, vamos a hacer algo rápido, no voy a hacer locuras. Pero mirad, nos vamos a quitar este cartel de aparcamiento. Vamos a hacer un poquito más pequeño el pincel. Vale. Bueno, nos va a quedar un poco repetitivo porque no estoy llevando mucho cuidado con la parte que clono. Pero para que os hagáis una idea de cómo utilizar la herramienta de Photoshop, vamos, de cómo compaginar Lightroom y Photoshop. No, vamos a cargarnos el logo de Rolls Royce. Vamos allá. Bueno, ya lo hemos quitado, ¿vale? Como veis ha quedado un poco repetitivo, pero bueno, ya habéis visto que es muy sencillo. Ahora, si queremos que estos cambios se queden guardados en Lightroom, solo tenemos que dar archivo, guardar, ¿vale? Al dar archivo, guardar, todos estos ajustes que hemos hecho en Photoshop, ¿veis? Lo guardará en el formato TIFF, que es lo que se nos va a guardar en Lightroom, y ahora cuando volvamos a Lightroom ya deberíamos tener la imagen con esta señal tapada completamente. A ver si no se me corta la cámara de nuevo. Llegaremos. Vale, cerramos esto, cerramos Photoshop y volvemos a Lightroom. Bien, pues como veis ya aquí, ¿veis cómo tenemos la imagen ya con ese cartel quitado? Es muy sencillo, solo es mandarlo a Photoshop, editar lo que queráis, lo guardáis y ya lo tenéis en el catálogo de Lightroom. Recordad que aquí abajo veis cómo pone una de 2 y aquí pone 2 de 2, ¿vale? Esta es la buena, que veis que pone aquí la extensión del archivo, que es un CR2, que es el RAW, y este es el TIFF. Si luego la queréis borrar, tened cuidado con la que borráis, ya que os podéis cargar la buena. Yo en este caso la voy a borrar, eliminar fotografía. Este es el formato TIFF, así que lo elimino del disco, no quiero guardar esto, eliminar archivos ahora, y ya está, ¿vale? Ya me ha borrado esa y me ha dejado la buena, que es el archivo CR2. Pues bien, esto ha sido todo sobre el capítulo número 6 de Lightroom. Espero que os haya sacado algunas dudas, que os haya servido para aprender un poquito más sobre Lightroom y para que lo utilicéis un poco más día a día. Ya veréis que disparando fotografía en formato RAW podéis sacar mucho más partido a vuestras cámaras reflex. Pues eso ha sido todo. Me gustaría también que os suscribáis aquí en YouTube, que visitéis el blog de digitalredforyou.com, donde también os podéis suscribir, así como nos podéis seguir como fans en Facebook y también en Twitter. Soy David López para digitalredforyou.com. Hasta la vista.